el autor de esta caricatura, ya se encuentra con nosotros. Es uno de los personajes más importantes de esta cuarta transformación, el querido Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y obviamente amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Rafa? Pues somos tan amigos que hasta dices cosas que no son ciertas. No soy un personaje importante de la cuarta transformación, pero sí creo que lo que se está haciendo sí es muy importante, ¿no? A mí me parece de veras increíble el discurso de los economistas neoliberales en todo este tiempo. Es decir, es increíble cuánto nos han engañado. Yo quiero simplemente recordarle a la audiencia, a tu audiencia, que durante décadas nos vendieron la idea de que lo único que importaba en la economía es que creciera la bolsa de valores, cuando la bolsa de valores es uno de los indicadores menos importantes del crecimiento económico. Es decir, es mucho más importante el PIB, son mucho más importantes los salarios. ¿Cuántos de nuestros escuchas realmente tienen inversiones en la bolsa de valores? Pues en realidad quien invierte en la bolsa de valores es un porcentaje ínfimo de la población mexicana. ¿Cuántas veces nos manejaron la idea de que había que contener los salarios porque los salarios eran inflacionarios? Ahora resulta que los salarios sí son inflacionarios, pero que las ganancias que ellos embolsaban no lo son, ¿no? Es decir, hay toda una serie de dogmas neoliberales que se establecieron como verdades incontestables durante décadas y que hoy estamos viendo que no se sostienen ni de chiste, no tienen absolutamente ninguna agarradera con la realidad. Ahora, yo sí quiero decirte esto, Vicente, es decir, la mañanera hoy dio datos muy importantes de cómo va la nación, de cómo va el país. Y la verdad es que en términos económicos vamos mejor que lo que hemos sido en los últimos 30 y tantos años. No es una cosa increíble. No hemos tenido devaluaciones, es más, el peso se ha revaluado, aunque sea marginalmente. Es un hecho que estamos en un nivel de empleo histórico, que el salario se ha revaluado de manera importante en estos años, que el salario mínimo ha crecido de manera importante, hay una redistribución del ingreso, se ha reactivado el mercado interno, hay una inversión externa histórica. Es decir, caray, es decir, estamos en un buen momento económico y resulta que esto, los expertos neoliberales en la economía, no solamente no lo ven, sino que están buscando el discurso para decirnos que esto va mal y nos encontramos con cosas increíbles. El otro día un personero que antes, bueno, uno de estos personeros de la derecha, de repente publica que la inflación está terrible porque fue a comprar unas conchas que le costaron 50 pesos cada una. Bueno, pues no sé dónde las habrá comprado, yo creo que le vieron. Además es increíble porque sacan conclusiones. No, es que eran conchas con nata, mi querido. No, pero con nata y caviar, ¿no? Deben de haber sido una cosa así extraordinaria. Pero sacan conclusiones verdaderamente, sacan conclusiones macro de su universo íntimo. Es decir, es una cosa increíble lo que estamos viendo. Y todo esto, y esto es parte, por supuesto, de esta campaña bestial de descrédito y de odio que está echada a andar en contra del actual gobierno. Y fíjate, esto tiene que ver con el discurso de Claudio X González y de todo este sector de la derecha. Este discurso básicamente plantea que este gobierno está polarizando al país y que está sembrando odio. Tú revisas este discurso y te vas a dar cuenta que es totalmente falso. En primer lugar, es decir, sí hay discursos de odio en este país y sí hay campañas de odio, pero son precisamente las que echó a andar la derecha contra López Obrador desde el 2006, desde el peligro para México. Y tú revisas todos los diarios y vas a ver, te vas a encontrar que ha habido una campaña de descrédito absolutamente inclemente y absolutamente incesante en estos últimos años. El otro día, también en la mañanera, se hizo un muy buen recuento de las fake news que nos han inundado en los últimos años y bueno, hicieron un recuento de las fake news de este año y la verdad es que algunas cosas son ridículas y el conjunto es totalmente insostenible. Precisamente por lo que estás mencionando, déjame preguntarte, Rafa, ayúdanos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo feo de este 2022? Yo creo que lo feo son precisamente
estas campañas de odio contra el presidente, eso de desearle la muerte, de sigues tú AMLO, de estos personajes que pues han de tener muchos seguidores en redes, pero que no marcan el rumbo, espero, político de México, pero que le desean la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que por ahí va lo malo. ¿O cómo ves tú lo bueno, lo malo y lo feo del 2022? Yo creo que lo bueno es que sí se está rescatando a la nación. Lo bueno es que sí hay estabilidad económica, lo bueno es que sí hay una redistribución del ingreso, lo bueno es que el país está creciendo, lo bueno es que estamos recuperando soberanía, energética. El otro día yo le pregunté a Rocío Nale, bueno, ¿es cierto que en el 2024 seremos autosuficientes en gasolina? Y Rocío me dijo, no, se va a hacer en el 2023, pero la noticia es muy buena, ¿no? Es decir, las obras están funcionando, el aeropuerto Felipe Ángeles está creciendo, Dos Bocas está echado a andar, se está construyendo el Tren Maya, se está construyendo el tren interoceánico. Eso es, por supuesto que bueno. También es muy bueno el hecho de que este gobierno no ha perdido el apoyo popular. Y esto lo vimos en la pasada marcha de finales de noviembre, ¿no? Donde realmente vimos una cosa muy impresionante. Según mis cálculos, según nuestros cálculos, en esta marcha participaron arriba de 1.200.000 personas, cosa que está muy por encima, pero muy por encima de lo que fue la marcha convocada por Claudio X González. Y lo que es y fíjate nada más estadísticamente lo que esto implica. Esto implica que el 1% de la población, marchó para defender un proyecto político. Esto es una movilización histórica. Esto no tiene precedentes en la historia de México. Entonces, lo bueno es que el país avanza, que el gobierno sí está respondiendo. Yo estoy convencido de que este gobierno sí ha cumplido con lo prometido, ¿no? Se ha cubierto sus expectativas, y lo que es lo malo y lo feo es efectivamente la bestial campaña de desinformación que ha habido en contra. Lo feo, por supuesto, fue el golpe de Estado contra Castillo en Perú, es el intento de inhabilitación de Cristina Kirchner en Argentina, el atentado contra Cristina Kirchner en Argentina, y esto envalentonó a las derechas latinoamericanas en todo el continente. Y esto obviamente es parte de las campañas, digamos, le agrega las campañas de descrédito contra López Obrador en este país. Y por supuesto que lo más feo es la actitud de este sector ultraderechista, que obviamente está metido en una crisis brutal. Mira, lo he planteado varias veces, pero te lo vuelvo a plantear. El neoliberalismo fue un modelo que estuvo muy a la derecha, entró en crisis profunda. Al entrar en crisis profunda, surgen las alternativas de los extremos. La alternativa que surge de la izquierda es una alternativa bastante moderada. Lo que se plantean son estados de bienestar, son estados de salvación nacional, no más. Nadie se está planteando la estatización de los bienes de consumo, nadie se está planteando la estatización de los bienes de producción, nadie se está planteando la abolición total del Estado, nadie lo está planteando. En cambio, de la derecha, los movimientos que surgen son movimientos muy radicales. Como el neoliberalismo estaba muy a la derecha, su derecha es una derecha que ya linda con el fascismo. Entonces, lo que es preocupante es el resurgimiento. Lo feo de este año es obviamente el resurgimiento y el rebrote del fascismo en el mundo. Y el hecho de que este rebrote del fascismo en el mundo sí encuentra, al final de cuentas, ecos en México, sobre todo en este sector ultraderechista, y encuentra ecos en esta brutal campaña de medios y de descrédito que realmente está planteando toda una serie de sinsentidos y que tiene que ver con ahora sí que te agradezco mucho que nos hayas comentado este cartón que yo publiqué el día de ayer, en el que efectivamente los señores estos nos dicen que es malo que suban los salarios porque supuestamente son inflacionarios. Es increíble el tuit que sacó el blog de Aristegui Noticias diciendo que el peso que el hecho de que no se devalúe el peso es una mala noticia porque afecta a los mercados. Es increíble que nos planteen que la redistribución del ingreso daña la economía cuando es exactamente todo lo contrario. Y es de idiotas
que nos quieran vender que la idea de que si la economía en México crece por primera vez, bueno, que el peso esté estable y que la economía crezca, que todo esto solo tiene que ver con factores externos. Digo, ¿de qué están hablando? Es increíble que nos planteen que es un error bajar la deuda externa. ¿De veras creen que somos idiotas? Y otra cosa te quiero decir, lo feo es que este sector ultraderechista sigue en la lucha, sigue muy agresivo, sigue diciendo mentiras, está en un plan verdaderamente pues necio, digamos, y es chistoso porque sigue, es decir, lo que está ocurriendo, hay que observar con mucho detalle lo que está ocurriendo en la Suprema Corte y lo que puede pasar en la Suprema Corte, porque uno de los candidatos a ocupar la Suprema Corte es ni más ni menos que un personaje que se llama Alfredo Gutiérrez, es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que este personaje es curioso porque fue un alto funcionario del SAT. Lo que hizo básicamente fue condonar impuestos, bajar impuestos, condonó más de 100,000 millones de pesos a las grandes empresas. Y ahora resulta, bueno, que, es decir, con su experiencia en el SAT, lo pasan a la Suprema Corte. Él no tenía experiencia en materias de corte, él venía del sistema de tributación. ¿Cómo aparece de repente en la Corte? Lo único que te lo explica es que quieran que defienden la Corte lo que estableció en el SAT, lo que hizo en el SAT. Es decir, una política una política fiscal que básicamente privilegia a los más ricos, les permite evadir impuestos a los más ricos y lesiona al grueso de la población. Estas cosas, todos estos litigios van es decir, todos estos sectores que han tenido que pagar eso, se han amparado en la Corte. Se han amparado y estos litigios van a la Corte y la Corte va a dirimir muchos de estos problemas en estos próximos meses. Entonces, por supuesto que para este sector sí es estratégico que llegue un personaje como Gutiérrez Ortiz Mena, porque obviamente es un convencido de las políticas neoliberales y es un socio o es un aliado, así lo fue en el SAT, es un aliado histórico de los evasores de impuestos en este país. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que tenemos que procurar es que en la Suprema Corte no quede este personaje. Oye, Rafa, sé que tienes que salir corriendo por otros compromisos, pero así es. Para cerrar una reflexión, si me permites, para abusar de ti, rumbo al 2023 y al 2024. Ya hablaste de lo malo, lo bueno, lo feo desde tu perspectiva de este 2022, porque el presidente es una frase, si me equivoco con el fraseo, ayúdenme, pero algo así que lo bueno es lo peor que se va a poner o lo feo que se va a poner. Sí, y por claro. ejemplo, Alejo Dorantes dice, par de perros pagados del rey del cash. Ya empezaron. No descansan ni en fiestas decembrinas estos cabrones, Rafa. Bueno, pues mira, es decir, par de perros pagados del rey del cash. Fíjate, el rey del cash fue otra de las narrativas de desinformación que tuvimos en este año. Más increíble que a ti y a mí nos digan perros pagados. Yo creo que vivimos, es decir, no cobramos un peso ni por lo que estamos haciendo. Yo no cobro un peso por lo que estoy haciendo en el instituto. Tú te las arreglas como puedes para sacar adelante tu canal. Entonces, yo te puedo decir una cosa, el que muy probablemente sí esté pagado para dar estas opiniones es el señor que nos está insultando en este momento, ¿no? Entonces, sí estoy convencido de que es decir, se va a agravar la narrativa de las derechas, están muy enojados, no tienen proyecto, no tienen partido organizado, todo lo que han echado a andar ha fracasado rotundamente, no tienen candidato visible, es decir, seguramente lo armarán de último minuto y le meterán mucha propaganda y mucha publicidad, y todo lo que están haciendo se les está cayendo entre las manos. Lo único que les queda son justamente los recursos mediáticos, porque ahí sí siguen teniendo un monopolio mediático muy impresionante, y vamos a ver cómo arrecian estos ataques en las próximas semanas y en los próximos meses. Es decir, todo lo que hemos visto, toda esta campaña de odio y descrédito va a crecer. Y te digo, esto que está diciendo este discurso de Claudia X González, es que polarizan y es que están sembrando, no, esto que está diciendo Claudia X González es en realidad lo que en psicoanálisis se conoce como una proyección.
todo lo que ellos hacen nos lo quieren endilgar a nosotros. Dicen, claro que este gobierno roba, claro, como ellos robaban, como ellos no conciben el mundo sin el poder, el gobierno sin el robo, pues piensan que todo el mundo roba, piensan que todo el mundo está en la misma lógica de ellos. Y no, lo que estamos viendo es una lógica muy distinta. Nosotros no queremos saquear al país, queremos sacarlo adelante. Mi querido Rafa, deseo que este 2023 nos traiga más oportunidades de coincidir, de avanzar juntos, creo que así será. Espero. Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, seguimos pues unidos por esta idea de transformación de México. Yo te mando un abrazo y te agradezco siempre por tu generosidad hacia el espacio que orgullosamente dirigimos sin censura, y aquí estamos siempre a la orden. Al contrario, yo soy el que te manda un abrazo y el que te da las gracias. Muchas gracias por este esfuerzo. Esto es, digamos, en términos del debate político por los medios, digamos que este es un movimiento insurreccional, marginal, pero que está ganando muchísimo terreno. Pues te mando un abrazo, Rafa. Saludos a todos en el instituto y ya no estamos al pendiente. Ya no eres marginal, querido. Ya estamos ya están avanzando mucho las cosas y eso es muy importante. Y te mando un abrazo. Gracias, Rafa. Échale ganas. Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores, si no es que el mejor caricaturista de México, con el miedo de ofender a alguno por ahí. Rafael Barajas, el Fisgón, la cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, una voz, a pesar de que lo diga con mucha humildad y no lo quiera aceptar, una voz, una pluma, un personaje importantísimo para entender la cuarta transformación, hablando con nosotros sin censura. Gracias.